Bien, y continuando con el programa, nos encontramos con el doctor Alberto Borea, quien no requiere mayor presentación, destacado constitucionalista. Doctor, uno de los argumentos centrales para la unicameralidad es que debe haber una sintonía entre lo que quiere la población y las reformas constitucionales. ¿Qué opinión tiene usted sobre esto? Bueno, en primer lugar, el unicameralismo en el Perú, mi querido Paco, es un atropello a lo que dije a las mayorías. Eso fue como producto de un golpe de Estado que se dio en el Perú en 1992 y en consecuencia no hubo una situación de paz en la que la ciudadanía pudiera pensar con tranquilidad si convenía o no convenía un unicameralismo en contra de un bicameralismo que había demostrado su eficacia, sobre todo en ese formidable Senado que se formó en 1990, donde hubo figuras tan notables como Manuel Ulloa, Javier Vallerriestra, Luis Alberto Sánchez, el propio Armando Villanueva, Raúl Ferrero, en fin, en todas las bancadas tenías tú gente de fuste que hizo posible precisamente un buen esquema de leyes y un buen esquema legislativo y de control de los excesos y de los atropellos. En consecuencia, no se puede pretender que hoy día, se piense que el documento de 1993 fue aprobado como consecuencia de un acto reflexivo, fue un atropello. Es más, Valentín Paniagua lo llamaba un estatuto de ocupación, es decir, aquellos que arrebataron el poder legítimo en el Perú en 1992, hicieron este texto e incorporaron, entre otras cosas, la clausura del Senado, porque a ellos les interesaba cuanto menor control tuvieran en el poder y menos legitimidad en el poder legislativo, mejor para ellos, porque entonces podían ejercer el poder. Pero esto además choca con lo que se hizo, no obstante que se hizo una campaña casi sin contrapeso durante el referéndum de 1993 que se llevó a cabo en octubre de 1993, la propuesta dictatorial fue, digamos, entre comillas, aprobada por un fraude, como lo demostró con toda claridad Juan Chávez Molina en 3 tomos cuando él era miembro del Jurado Nacional de Elecciones. Entonces no es que tengamos que obedecer la palabra de quien arrasó con las libertades en el Perú y tengamos que convertirla en una suerte de santuario que hay que mirar con cuidado. Eso para empezar. En segundo o en tercer lugar, este tema de la sintonía con las reformas, yo te diría, hay que ir a Sartori. Yo recomendaría a quienes sostienen esa tesis que miren, por ejemplo, el Homo Videns de Sartori, que es un librito muy interesante, donde precisamente dice que el hecho de dejar a la población que no se prepara mucho en temas específicos, algunos tópicos, y pretender gobernar por los humores y no por el pensamiento profundo, sobre todo en un tema tan central como el constitucional, nos lleva pues a crisis muy grandes. No se puede darle pie a la encuestocracia, ¿no es verdad? Y Burke, que fue uno de los grandes pensadores ingleses, diputado en Inglaterra, decía: yo soy elegido para pensar en nombre de mi pueblo, es decir, mi pueblo hace una cuestión de confianza en mí. ¿Por qué? Porque los habitantes de un país normalmente, tienen otros intereses, otras ocupaciones más inmediatas, y en consecuencia el tema de la estructura política ocupa un espacio bastante pequeño, digamos, en su preocupación, ¿no? Justamente de eso se trata, de la representación. Uno de los argumentos a favor del retorno al bicameralismo es que habría una mayor representación. Claro. Es decir, habiendo una Cámara de Diputados y un Senado, estaríamos mejor representados. También afirman que hoy nos encontramos subrepresentados. Subrepresentados incluso a nivel de diputados, o de lo que llaman ahora el Congreso, ¿no es verdad? Porque tú tienes 130 miembros, ¿no?, en un país que tiene 30 millones de habitantes. 130 miembros debe tener el Congreso de Israel, que tiene 7 millones de personas,
y es un país además muy pequeño, entonces tú no tienes regiones, tú no tienes una visión nacional. La fórmula que afortunadamente, porque fue afortunada, se encontró durante la vigencia de la Constitución del 79, fue que los diputados se eligieran en distrito, en circunscripción local, vale decir departamentos o lo que podríamos denominar hoy día regiones, y el Senado en distrito nacional único, con lo cual tú permitías que en un país tan vasto como el nuestro, y además tan poco comunicado, porque esa es la verdad, nosotros no somos pues Israel, que tiene llegas en 3/4 de hora del centro de la frontera, no somos El Salvador, que es del tamaño del departamento de Moquegua, no somos Costa Rica, somos un país grande, un país todavía con problemas de comunicación, etcétera. Entonces tú tienes una mirada local y una mirada integradora de lo que es los intereses del país, ¿no? Pero si hay dos cámaras, ¿qué harían esas dos cámaras? ¿Tienen que hacer cosas distintas? Sí, bueno, nosotros hemos planteado, yo tengo un trabajo publicado sobre eso en un libro que se llama El Sistema Constitucional Peruano en la Era de la Globalización y los Derechos Humanos. Precisamente lo que tienes que hacer es no repetir las funciones. Nosotros sostenemos, yo sostengo la tesis, que es en diputados donde se debe originar los proyectos de ley, precisamente por esa cercanía a la población. Y el Senado tiene que ser una cámara de revisión, una cámara de serenidad, una cámara de reflexión, donde tú puedes reunir pues a personajes como Enrique Bernales, como Pancho Guerra, como Juan Inchauste, y te estoy hablando de senadores que todo el mundo estima como notables y que formaron parte, por ejemplo, del Senado de 1990. Entonces, eso permite precisamente que no se trate de las mismas cosas. En la Cámara de origen es la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores incluso tiene que tener un plazo para reflexionar sobre eso. Digamos, una vez que leí el proyecto, si es un proyecto de norma ordinaria pueden ser 180 días, si es un proyecto de norma constitucional u orgánica 270, y en fin, así sucesivamente, ¿no? La interpelación en manos de diputados, ¿no? La aprobación del presupuesto sí en una asamblea bicameral, en donde reúnas la mirada, como te digo, local con la mirada nacional, y así sucesivamente. O sea, una serie de normas, las ratificaciones en el Senado que requieren más estabilidad de parte de los que toman esas decisiones. ¿Y qué fórmula de elección? Por ejemplo, se habla de que los diputados serían elegidos por circunscripciones más pequeñas. Claro. El Senado, algunos sostienen que debería ser por regiones y otros a nivel nacional. Bueno, ¿en qué postura usted se a nivel nacional, yo creo que el senador tiene que ser vamos a decir de alguna manera, un personaje del país. Y eso no quiere decir que no haya personajes en las provincias y que no lleguen al Congreso. Nosotros tuvimos personajes muy importantes en el Congreso y en el Senado de 1990, Jorge Lozada Estamburi, por ejemplo, que era un ilustre arequipeño, después estuvo antes René Núñez del Prado, y así sucesivamente, gente de distintos lugares que accedió al Senado de la República, pero que precisamente por el peso nacional que adquieren, efectivamente representan digamos, un balance frente al creciente poder que tienen los poderes ejecutivos. ¿Dónde se paró, por ejemplo, la ley de estatización de la banca cuando García en su primer pésimo gobierno, hizo realmente lo que hizo? Se paró en el Senado, y se paró por parte de un senador presidente que era de su propio partido, pero que tenía una mirada nacional y que tenía la fuerza suficiente como para no dejarse avasallar por el presidente. Es decir, un Congreso unicameral casi siempre es más avasallado por el presidente. Siempre, por eso es que las dictaduras usan los congresos unicamerales. Las dictaduras no usan congresos bicamerales. Muy bien, estimados amigos, continuamos después de la pausa con el doctor Alberto Borea Odría.